Nos toma la llamada el doctor Fabio Alfredo García, investigador del Laboratorio de Biología del Sueño Instituto de Ciencias de la Salud UB. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias Alejandro. Gracias por tomar la llamada, doctor. Oiga, y bueno, muy interesante. A ver, estamos, por supuesto, sumergidos en estas altas temperaturas, en esta ola de calor que está, por supuesto, en el estado de Veracruz, en la República Mexicana. Y muchos, por estas altas temperaturas, pues tienen trastornos que tienen que ver con el sueño. O sea, no pueden dormir bien, requieren buscar la manera de hacerlo. ¿Qué nos recomienda con base en lo que usted sabe, doctor? Muchos están padeciendo esto y nos preguntan. Sí, claro, de hecho en la época de primavera-verano hay un repunte en la práctica clínica de aumento de trastornos del sueño entre un 15 a un 20%, y esto es justo por el aumento de la temperatura. Entonces hay 5 cosas que ocurren por el aumento de la temperatura. Primero es que el sueño está sincronizado por la luz y la oscuridad, pero también por la reducción de la temperatura al caer el día. Como la temperatura se mantiene muy caliente por muchas horas, eso dificulta la entrada al sueño y digamos que nos hace un insomnio, digamos, prolongado porque estamos más tiempo despiertos por la dificultad para dormir o el exceso de calor. La otra es que cuando ya dormimos, la alta temperatura que prevalece en el ambiente o en la habitación hace que nos despertemos muchas veces y eso fragmenta el sueño y debilita su calidad. El tercer factor es que tenemos una sudoración excesiva durante la noche y eso a su vez también hace que nos despertemos porque mojamos la almohada, las sábanas o la ropa de cama y eso fragmenta el sueño también. Otro dato interesante es que se ha reportado que el aumento de la temperatura afecta a una fase del sueño muy específica que se llama sueño de movimientos oculares rápidos, que es cuando soñamos, pero que está asociada a la consolidación de la memoria. Eso quiere decir que con el aumento de la temperatura podemos tener también problemas para consolidar la memoria. Y la última es que genera un malestar en general en el estado de ánimo. La gente se vuelve más vulnerable, más irritable, está más ansiosa, y esos son elementos que favorecen el insomnio. Mucha gente, incluso doctor Fabio Alfredo García, que nos escribe, dicen, consideran que en la familia andan con estas temperaturas tan elevadas, con lo difícil que es conciliar el sueño, pues con estados de ánimo de mayor coraje, andan iracundos, Así es, doctor. así es, así es. Y es consecuencia de este aumento de temperatura, pero por la dificultad de no dormir o poder descansar adecuadamente, porque la Academia Mexicana de Sueño recomienda que se deben dormir entre 7 a 8 horas en promedio, ¿no? Cuando no cubrimos la cuota diaria de sueño, siempre va a haber problemas del estado de ánimo, como puede ser ansiedad, irritabilidad y malestar en general porque no hemos descansado lo necesario o al menos lo que demanda el cuerpo de cada persona. Y obviamente es muy difícil mantener un sueño continuo por el exceso de temperatura. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Ajá. De entrada, hay que dormir en una habitación, pues, si uno no tiene aire acondicionado, en una habitación ventilada, ¿no? De preferencia que esté oscura, porque eso facilita muchísimo que el sueño se concilie de una manera mucho más rápida y por más tiempo. Una recomendación también es que antes de ir a dormir, se tome un baño con agua tibia, eso relaja los músculos, pero además baja la temperatura del cuerpo. Y así como la temperatura corporal está elevada y además está elevada la temperatura ambiental, ese aumento del calor hace que el inicio del sueño se retrase, ¿sí? Es importante que no se consuman, aunque se recomienda consumir abundantes líquidos por el calor, no se recomienda que lo hagamos al menos 2 horas antes de irnos a dormir. ¿Por qué? Porque si yo consumo mucha agua antes de ir a dormir, me voy a estar despertando al baño muchas veces. Y eso fragmenta el sueño durante esa noche. Oiga, doctor, es muy interesante. Y la gente pregunta, aquellos que tienen la posibilidad de usar clima, si es recomendable y en caso de que se decida usar, ¿cuál es la temperatura ideal para colocarlo? Sí, es recomendable, no hay ningún problema con usar el clima durante la noche. Y la temperatura recomendable es entre 18 y 20 grados más o menos. Es lo que se recomienda, porque temperaturas también muy extremas también dificultan la conciliación del sueño. Es decir, en los extremos, temperaturas muy altas o muy bajas dificultan que el sueño sea de buena calidad.
Mi recomendación es que esté entre 18 a 20 grados. Pues doctor, muy aleccionador esta charla. Le mando un abrazo, gracias, buenas tardes. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Qué gentil el doctor Fabio Alfredo García en tomarnos la comunicación, interesantes y muy útiles, tanto apuntes como consejos. Oliva Noticias.